Quiero leer la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas en su capítulo 3. Estaremos leyendo 3 versículos, el versículo 26, el 27 y el 28. Gálatas capítulo 3, versículo del 26 al 28. La palabra del Señor dice de esta manera: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Desde la sentencia emitida por Dios en el jardín del Edén, al contemplar al hombre cuando Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, existe una necesidad de compañerismo en todos los que hacemos parte de la raza humana. Esta necesidad, la necesidad de compañerismo, se hace patente en las relaciones que se dan a lo largo de toda nuestra existencia. Todos nosotros venimos a este mundo en medio de relaciones y de hecho a lo largo de nuestra vida vamos a experimentar todo tipo de relaciones. Relaciones con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo o de estudio, con aquellas personas que elegimos para vivir el resto de nuestras vidas, nuestras parejas, hijos, etc. De manera que podemos determinar que el hombre es un ser relacional y ha sido creado por Dios de esa manera. Somos relacionales por diseño. Esta cercanía a los demás puede reconocerse a veces como el resultado de caminar en un mismo espacio o perseguir un mismo propósito, o simplemente como relaciones meramente accidentales en cierta etapa de nuestras vidas. Pero no podemos evadir estar en medio de relaciones. Este pensamiento, el pensamiento de relaciones debido a las circunstancias, puede y algunas veces es trasladado al escenario de la iglesia. Y lo que quiero decir con ello es que muchas veces consideramos que las comunidades o la relación que se hay en medio de la iglesia se da en los mismos términos que se dan en cuanto a las otras relaciones que hacen parte de nuestra vida, que son igual que las comunidades o agremiaciones en las que vamos a desenvolvernos en nuestro peregrinar. En otras palabras, como si nuestra iglesia y las relaciones eclesiásticas fuesen un círculo más dentro de los distintos círculos que nos movemos en nuestra vida, como algo circunstancial, como aquellas en las que nos agregamos al ser parte de un colegio o egresados de un colegio o de un grupo deportivo o sindicato de trabajadores, que en sí la relación eclesiástica comparte las mismas funciones y la misma naturaleza que este tipo de agremiaciones. Yo quiero, mi hermano, que en esta mañana veamos con la asistencia del Santo Espíritu de Dios lo que he puesto como título a este sermón: el don preciado de la unidad. El don preciado de la unidad. Y la unidad de la iglesia no puede ser definida en los mismos términos que son definidos los grupos a los que haremos parte en nuestro peregrinar en este mundo. No podemos pensar en la vida de unidad de la iglesia como se piensa en la vida de unidad de cualquier grupo en el que nosotros vamos a estar envueltos. Así pues, la iglesia debe entenderse como una creación no humana, sino divina. Y por ser una creación divina, no es el resultado del proyecto o nuestra invención o lo que nosotros querramos hacer.
No se trata de una agremiación de personas con intereses afines que se unen para mancomunadamente hacer algo. Cuando hablamos de la iglesia, no podemos pensar en los términos en los que pensamos en las otras agremiaciones o comunidades. Yo deseo, mi hermano, que en este sermón echemos un vistazo bíblico a lo que es la unidad de la iglesia. Y con este propósito, demos algunos pasos en la construcción de nuestra unidad, entendiendo la base de la misma, entendiendo el propósito de la misma, la naturaleza de la misma, que la Biblia nos guíe a través del entendimiento de lo que es la unidad de la iglesia. Y para ello, quiero proponer el siguiente bosquejo que consta de 4 puntos. El primero, hablar de la base de la unidad de la iglesia. Número 2, hablar de la condición de la unidad de la iglesia. Número 3, hablar de los enemigos de la unidad de la iglesia. Y por último, en nuestro cuarto punto, terminar con algunas aplicaciones prácticas de este tema de la unidad de la iglesia. Entonces estaremos desarrollando con la ayuda del Señor estos 4 puntos y quiera Dios guiarnos de verdad en el reconocimiento de lo que es la iglesia y su unidad. Así que pasemos al primero, que es la base de la unidad de la iglesia. Al hablar de la iglesia y la unidad que hay en ella, nuevamente debemos establecer que no podemos pensar en términos humanos, porque no se trata de una empresa, aunque algunos quieran verlo así. La iglesia no es una empresa, no es un colegiado, no es un colectivismo, no es en realidad ningún grupo de interés particular en el cual solo se suman aquellos que se sientan identificados con esos intereses. La iglesia es el pueblo escogido por el Padre Celestial, comprado por Cristo en su sacrificio, sellado y guardado por el Espíritu Santo para una eternidad gloriosa con Dios. Eso es la iglesia. Y de ningún otro grupo se puede decir esto. De ninguna otra agremiación se puede decir esto. Por tanto, la base de la unidad de la iglesia no puede ser definida en términos humanos. Cuando hablamos de por qué estamos juntos, por qué en realidad estamos unidos como iglesia, debemos alejarnos de toda definición humana. Así que vamos a ver sobre la base en la que descansa la unidad de la iglesia 2 aspectos importantes. Y quiero hablar sobre uno vertical y el otro horizontal. O sea, una base, la base en su sentido vertical y la base en su sentido horizontal. Y por ello quiero a la primera, hablando en un sentido vertical, señalarle como la base teológica de la unidad de la iglesia. La base teológica de la unidad de la iglesia. Aquello que vemos y también experimentamos nosotros como pueblo de Dios, la unidad de la iglesia, posee una base teológica. Y esto es sumamente importante, puesto que si definimos o pensamos en la unidad de la iglesia solo desde la perspectiva humana, estaríamos trayendo mucha fragilidad a la unidad de la iglesia. Pero debemos empezar por aquí. La iglesia es unida debido a su base teológica. Ahora, ¿cuál es esa base teológica? Permítame también enumerarla o describirlo. Lo primero es la unidad trinitaria. La base teológica de la unidad de la iglesia es la unidad trinitaria. Leeremos Juan capítulo 17, versículo del 20 al 23. Cristo dijo: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Juan capítulo 17 del 20 al 23 acabamos de leer. Note entonces que este pasaje es algo sumamente glorioso, puesto que habla de la unidad particular que hay en la Trinidad. Sabemos que la Trinidad tiene una esencia que es indivisible. Lo que queremos decir es que en realidad, aunque hablamos de tres personas distintas, del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, reconocemos una esencia indivisible en los tres que le hacen un solo Dios. Ahora, Cristo señala muy bien que Él y el Padre son uno. Ahora, note bien que Cristo en esta oración sacerdotal que hace por la iglesia establece que la razón por la cual aquellos que vendrán a ser sus discípulos serán uno es porque Él con el Padre es uno. Por lo tanto, la base de la unidad de la iglesia no es otra, sino la unidad trinitaria. Miles y millones de hombres distintos los unos a los otros, creyentes, varones y hembras, todos serán uno en virtud de la unidad trinitaria. Cristo entonces asegura que ellos deben ser uno, así como Él y el Padre son uno. La unidad de la iglesia es el reflejo de la unidad trinitaria. Es un hermoso texto para defender la Trinidad y la unidad al mismo tiempo. Por ello, cuando hablamos de atentar contra la unidad de la iglesia, va más allá de afectar el aspecto convivencial de la misma. Cuando hablamos de división en la iglesia, cuando hablamos de tratar de traer división a la unidad, es más que atentar contra los hermanos que la componen. En realidad es tratar de trastocar la perfecta unidad que hay en la Trinidad. Porque la unidad de la iglesia es el reflejo de la unidad trinitaria. Cristo asegura que así como Él y el Padre son uno, todos los creyentes deben ser uno. Así que si hablamos de la base de la unidad nuevamente en la iglesia, debemos alejarnos de todo pensamiento humano y enfocarnos en su base teológica, que es la unidad trinitaria. Pero hay algo más, mi hermano, y es que en la base teológica también podemos reconocer nuestra unión con Cristo. La gloriosa doctrina de la unión con Cristo es base teológica de la unidad de la iglesia. Romanos capítulo 6, versículos 5 al 6 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestra unión con Cristo es la base de la unión de la iglesia. Así que nuestra unión no solamente encuentra base en la Trinidad, sino en esta gloriosa doctrina. Si Él se hizo hombre y se unió a nosotros, si Él ha tomado la naturaleza humana y la ha hecho suya, en virtud de esta unión gozamos todos los privilegios de la salvación. Tú y yo podemos asegurar que todo y cada uno de los privilegios y dones particulares que se imparte con la salvación son dados a nosotros debido a que nosotros estamos unidos a Cristo, a que Él se ha hecho uno de nosotros. Cada una de las gracias dadas al pueblo de Dios son desde y por nuestra unión con Cristo. Es imposible pensar que Él se ha unido a grupos o a sectores.
Es imposible pensar que Él está unido solo a ciertos hermanos con cierto estatus, que hay de alguna manera división en la unión con Cristo o que hay grados en la unión con Cristo, que algunos de la iglesia están más unidos a Él y otros quizás no. Es imposible pensar esto porque la gloriosa doctrina es que cuando Él se encarnó por todos los que son su pueblo, haciéndonos entonces uno con Él. Así que no se trata de las uniones con Cristo, se trata de la unión con Cristo, una sola unión con Cristo. Y nos es necesario de hablar de la unión de la iglesia, pero nos es debido en esta idea y en esta enseñanza, en este sermón, establecer que si hablamos de la unidad de la iglesia, ella se debe como base a que nosotros estamos unidos a Cristo, no a nuestros pensamientos afines. No estamos unidos a nuestros hermanos porque pensamos igual que ellos, no a nuestros intereses particulares en común, porque dentro de la iglesia tendremos muchos intereses, no a nuestra visión incluso de vida en similitud, no porque todos pensamos igual o estamos caminando todos al mismo lado. En realidad estamos unidos porque estamos unidos todos a un mismo Salvador, que es Cristo. La iglesia es una porque ha sido salvada por un Salvador, por un solo Redentor. Solo Cristo dio la vida por ella y toda ella fue unida a Cristo. Si alguno de nosotros no está unido a Cristo, en realidad no es la iglesia del Señor. Y para ellos no aplica un tema como la unidad de la iglesia, porque primero tiene que estar unido a Cristo. Y la tercera base teológica de la unidad de la iglesia se encuentra en la analogía del matrimonio. La tercera base teológica de la unidad de la iglesia se encuentra en la analogía del matrimonio. Entonces, como base teológica tenemos a la Trinidad y su unión, tenemos a Cristo y nuestra unión mística con Él, pero también debemos hablar de la analogía del matrimonio que es ampliamente usada en la Escritura. Efesios capítulo 5, versículo 28 al 30. Nos dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos. Efesios 5 del 28 al 30. La unidad entonces no solo contempla la verdad de que Cristo se hizo hombre por nosotros, sino que Cristo se hizo uno con nosotros. La analogía del matrimonio es la más eficiente de las analogías para hablar de esta perfecta unidad. ¿Por qué? Porque nunca desde las relaciones humanas vamos a encontrar una unidad o una intimidad mayor que la del matrimonio. No hay una representación más adecuada de nuestra unión con Cristo que la del matrimonio. Aquella que se da entre un hombre y una mujer unidos en un matrimonio. Como dice Cristo, dejando de ser ya dos para ser ahora uno debido a esta unión. Ahora entonces la iglesia es unida, pues ella se encuentra toda por completo, se encuentra unida a Cristo, le pertenece a Cristo. Así como el hombre está llamado a amar a su mujer por completo, es inconcebible de que un hombre ame solo una parte de su mujer, solo un sector de ella, solo un miembro de ella. Es algo descabellado pensar en un hombre que solo ame una parte de su mujer. De la misma manera debemos pensar en Cristo y la iglesia. Cristo ama a toda la iglesia y toda está unida a Él debido a este amor. Él ama a su amada.
La novia del Cordero es la amada. De manera que la base teológica de la unidad de la iglesia es la unidad trinitaria. Es nuestra unión con Cristo y es la unión como la novia del Cordero en la analogía del matrimonio. Esta es la base en la que nosotros debemos descansar para hablar de unidad de la iglesia. Hay un gran error en que nosotros promovamos en medio de las congregaciones uniones, hablar entonces de hermandad, hablar de coinonía, desconociendo su base teológica. Si nos enfocamos solo en aspectos humanistas para hablar de la unidad, estaríamos nosotros desechando lo más importante. La razón por la que estamos unidos es por Cristo, por su obra, por lo que Él ha hecho. Bien, entonces hablábamos primero de su base teológica y con ello estábamos haciendo énfasis en este aspecto vertical. Ahora hablemos entonces de la base vivencial de la unidad de la iglesia y con ello haremos un análisis del enfoque horizontal. Base vivencial de la iglesia. Ya establecimos la base teológica de la unidad de la iglesia. Ahora veamos la base vivencial. Romanos capítulo 12, versículo 3 al 5. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios ha repartido a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Con esta segunda base entonces pasamos a este aspecto horizontal y es aquel que tiene que ver con las verdades relacionadas con nuestros hermanos. El primero tenía que ver con todas las verdades teológicas que imparte la salvación para con nosotros. Pero cuando hablamos de esta base, hacemos referencia a aquellas verdades relacionadas con nuestros hermanos. Ahora, y esta parte de la primera, no podemos de ninguna manera considerar, definir directrices para hablar de unidad entre nosotros si primero no consideramos las directrices teológicas claramente enseñadas en la Escritura. Y de hecho, en la mente de los apóstoles estaba esta certeza. Ellos entendían muy bien la base teológica de la unidad de la iglesia. Y debido a esa base teológica es que ellos podían regular y establecer principios para la base vivencial. Lo que quiero decir es que todas las enseñanzas de la Escritura y de los apóstoles para hablar de nuestra relación como hermanos parten del entendimiento de la relación en la Trinidad y de la obra que Cristo hizo por nosotros. Note que Pablo dice que entendiendo que todos somos cuerpo de Cristo, podemos apreciarnos como miembros los unos a los otros. Pero esta verdad de entendernos como miembros los unos a los otros solo se da si entendemos que somos el cuerpo de Cristo. Entonces la base teológica es la que establece los principios para regular la base convivencial con nuestros hermanos. La gran mayoría de las veces la unidad de la iglesia se ve afectada, pues se entiende solo desde este segundo aspecto, solo desde la parte convivencial. Y esto se ve en realidad afectado y requiere la base convivencial tener una zapata o un fundamento sólido en el cual debe levantarse la base convivencial. Y este es el fundamento teológico. Si esto no es así, nuestras relaciones se van a deteriorar todo el tiempo. Si nosotros establecemos solo relaciones basadas en principios nuestros convivenciales, todo el tiempo tendremos una relación frágil. En otras palabras, si vemos a nuestros hermanos y nuestra unión con ellos solo desde el aspecto convivencial,
en muchos casos no habrá razón para fomentar la unidad. No vamos a querer fomentar la unidad con ellos. ¿Por qué? Porque si evaluamos la unidad desde el aspecto convivencial, cuando analizamos a nuestros hermanos, ellos son contrarios a nosotros. Ellos no generan un clima adecuado para que se fomente la coinonía. Es más, sus pecados son tan escandalosos que traen problemas a la iglesia. Y si lo vemos solo desde el aspecto convivencial, decimos no tiene que haber unidad. Pero si contemplamos la unidad desde la base teológica, es otra cosa. Por eso, si lo vemos bien, al pasar esta base vivencial, ya hemos definido ese aspecto teológico. Y esto es lo que hace a la iglesia unidad. Ese aspecto teológico. La unidad de la iglesia entonces es el resultado de la obra de Dios en favor de ella. La unidad de la iglesia es el resultado de la obra de Dios en favor de ella. Ahora, ¿qué nos resta a nosotros? Nos resta vivir de acuerdo a esa obra hecha ya por Dios. Eso es lo que nos resta, vivir de acuerdo a esa obra ya hecha por Él. Esta verdad debe determinar nuestra convivencia con nuestros hermanos. Por eso quiero decirte lo siguiente: si buscas razones para estar unido con tu hermano y fomentar la unidad, no te mires a ti ni mires al hermano. Mira la obra del Señor, porque ella es la base teológica de esa unidad. Hoy día una persona puede no estar conforme con su nariz y acudir a un cirujano plástico para que le haga una de acuerdo a su gusto. Eso es muy fácil de hacer el día de hoy, pero eso es imposible con el cuerpo de Cristo. Es imposible con el cuerpo de Cristo. Porque si no te gusta la nariz, aunque no te guste, no dejará de ser nariz. Porque si es nariz, no es por ti, es porque Cristo la puso allí. Es imposible modificar una parte del cuerpo de Cristo por tu sola pretensión. Porque está allí porque Cristo lo ha puesto. Y recuerde, el único que es cabeza es Él. Es el único que es cabeza. El resto somos solo miembros del cuerpo. Y de hecho, si no estás agradado con otra parte del cuerpo, solo evidencia una cosa: que necesitas aprender y madurar en la fe. Y de paso dejar de pecar contra el cuerpo de Cristo. Eso es lo que necesitas hacer. Así que la base vivencial de la unidad de la iglesia son todas aquellas instrucciones que están encaminadas a señalar la responsabilidad que tenemos todos los creyentes de vivir con nuestros hermanos de acuerdo o en consecuencia a la obra de Cristo, teniendo siempre en mente lo que Él hizo por nosotros. Así que hemos visto entonces la base de la unidad de la iglesia. Y hemos definido su base teológica y su base vivencial. Pasemos entonces a la condición de la unidad de la iglesia. La condición. Si ya reconocimos entonces que la base de la unidad es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros, veamos entonces la condición en que ésta se encuentra. Y en este punto yo quiero que veamos dos cosas. Quiero que veamos primero la firmeza escatológica de la unidad de la iglesia. La firmeza escatológica de la unidad de la iglesia. Y que veamos la fragilidad temporal de la unidad de la iglesia. Firmeza escatológica y fragilidad temporal dentro de la condición. Hablemos primero entonces de la firmeza escatológica.
Y yo creo que no podemos remitirnos a un texto más adecuado que el de Mateo capítulo 16, versículo 18, en el que Cristo dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquello que logró nuestro Señor como resultado de su obra en la cruz no es un grupo de creyentes que irían sumándose o se iría restándose de acuerdo a las circunstancias que ellos vivan, circunstancias históricas. Cuando hablamos de lo que Cristo hizo en la cruz, no podemos pensar en un grupo que va a ir mutando con el tiempo, de tal manera que la iglesia empezará a sumarse o a restarse miembros de ella de acuerdo a lo que viva en particular. No se trata de adeptos que se irán alcanzando como cualquier otra religión o secta que es particular el día de hoy. Cristo habló en términos absolutos, prometiendo que Él edificaría la iglesia. Ahora, cuando Él usa el verbo allí de edificar, se conjuga en tiempo presente continuo, lo que quiere decir que Él nunca ha dejado de edificar a la iglesia. Él continuamente está edificando a la iglesia. Así que se encargará Él mismo de edificar a la iglesia para que nosotros seamos un pueblo. Todos y cada uno de los que pertenecen a este pueblo son edificados, son puestos por Cristo mismo, son incorporados poderosamente por Él, usando como medio la predicación del evangelio. Así que debemos reconocer esto en particular, que cuando hablamos de la iglesia no es un producto que quizás termine bien, sino un producto que claramente está en las manos del Señor, quien la edifica hasta su feliz término. Como un ejército que emprende una misión para conquistar el mundo, piense de esa forma. Y que solo podría ser contenido por la firmeza de otro ejército, de otro imperio. Y que las puertas entonces de este imperio estarían tan cerradas, tan bien armadas, que pueda de alguna manera contener el avance de este reino. Bueno, Cristo dejó claro que en este avance nada le detendrá. Que nada puede en realidad afectar el feliz término que Él ha establecido para la iglesia. Que el mismo Satanás, con toda su pretensión, serían destruidos y que la iglesia en realidad sería victoriosa. Ni las puertas del Hades podrán prevalecer en contra del fortalecimiento de la iglesia. Nada podrá destruir a la iglesia. Todo intento por dañar a la iglesia será infructífero. No importa el pecado, no importa Satanás, no importa el mundo, no importa la pretensión que tengan cualquiera. En realidad la iglesia seguirá avanzando hasta el feliz término. ¿Por qué? Porque al final ni uno solo de sus pequeñitos será arrebatado de su mano. Él lo prometió. En esto descansa la unidad de la iglesia, en una firmeza escatológica que Cristo ha dicho que al final ni uno de ellos se perderá. En cuanto al operar de Cristo y de su Santo Espíritu, no dudemos jamás. La iglesia siempre será victoriosa. Al final de la batalla, el cuerpo del Señor no va a llegar con mutilaciones. Al final de la batalla, el cuerpo del Señor llegará completo. Completo. Su amada estará pura y completa delante de Él. Ni uno solo de sus miembros se perderá. Por eso cuando hablamos de la firmeza de la unidad de la iglesia, no podemos pensar en nosotros, en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros procuramos.
La iglesia está segura no por ti ni por mí, mi hermano. Está segura por Cristo, por su promesa, por lo que Él ha hecho, por lo que Él ha dicho, por lo que Él claramente hará hasta el fin del mundo. Esa es la seguridad de la iglesia. Su operar debe traer a nosotros seguridad. Por más que por momentos sentimos que el barco tambalea, Cristo está al control. Él está al timón de la iglesia y nada podrá hacer daño a su amada. En cuanto a la firmeza escatológica, entonces reconocemos a Cristo y su promesa. Pero también debemos anunciar otro punto, y es la fragilidad temporal. Y aquí nuevamente entonces vamos a dejar de mirar hacia arriba y ahora vamos a mirarnos a nosotros. Efesios capítulo 4, versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La realidad de la firmeza escatológica de la unidad de la iglesia no debe llevarnos a desconocer su fragilidad temporal. Es cierto lo que acabamos de decir. Cristo resucitará a todos que han sido escogidos por el Padre en el siglo venidero. Hemos sido sellados y recordemos, el Espíritu Santo se nos ha dado como las arras de nuestra herencia, el adelanto. Cristo y el Espíritu Santo son la garantía de que la iglesia en realidad será triunfante, pero esto no debe nublar nuestro juicio. La iglesia en su caminar en este mundo, en este siglo presente, experimentará una fragilidad. Y a esto me refiero, mi hermano, a que tú y yo somos responsables. De allí que el Nuevo Testamento abunde en instrucciones como las que acabamos de leer. No se está contradiciendo Pablo cuando dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Él llama a los hermanos a que hagan todo lo que tengan que hacer para que la unidad se mantenga en la iglesia. El propósito es proteger la unidad. Nuevamente, en su sentido horizontal, entonces debemos estar apercibidos de la fragilidad que hay en la unidad de la iglesia, y esto nos debe llevar a cuidar nuestras acciones para no atentar contra la novia del Cordero. Las iglesias locales diariamente son afectadas en su unidad, y yo por eso le invito, mi hermano, a que usted tenga cuidado, y con ello entremos al tercer punto. Y es que consideremos entonces de este aspecto los enemigos de la unidad de la iglesia. Ciertamente, cuando hablamos de la realidad escatológica y la firmeza escatológica, ya decíamos, no hay enemigo para Cristo, ni las puertas del Hades van a prevalecer. Pero cuando hablamos en un sentido horizontal de nuestra responsabilidad de cuidar nuestra unidad en este siglo, sí debemos señalar enemigos, porque la Biblia advierte sobre ellos. Los enemigos de la unidad de la iglesia. Veamos tres enemigos particulares que atentan contra la unidad de la iglesia en este peregrinar. Y esto guarda relación con nuestro enfoque horizontal una vez más. Como ya vimos, el hecho de que la iglesia segura y firme estará preservada por Cristo de ninguna manera debe llevarnos a restarle importancia a nuestra responsabilidad por cuidar la unidad de la iglesia. Por ello debemos estar atentos a los enemigos de la unidad. Y yo oro al Señor para que en este en particular nosotros podamos, a través de esta lectura, meditación de la palabra en este sermón, podamos nosotros vigilar nuestras propias acciones. Porque con todo y que estemos gozando de la obra de Cristo, quizás nuestro obrar puede traer tropiezo a la unidad de la iglesia. Tengamos mucho cuidado, mi hermano, de no ser nosotros los enemigos de la unidad de la iglesia en este peregrinar.
Así que el primer enemigo del que tenemos que hablar necesariamente es el pecado que todavía está en nosotros. El pecado que todavía está en nosotros. Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 2, versículos 3 y 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. ¿Cuál es la invitación de Pablo? Cuídate. No hagas nada para traer contienda a la iglesia. El principal enemigo de la unidad de la iglesia será nuestro pecado, mi hermano. Nuestra propia lucha interna, porque las relaciones, acciones que se dan dentro de nosotros siempre sean nuestros términos. Nuestro corazón tendrá un impulso para que en la unidad de la iglesia, aquellos que se acerquen a mí como hermano, lo hagan siempre como yo quiero, como yo lo deseo, y que el resultado de la obra sea siempre en mis términos, y eso trae división a la iglesia. Esto atenta contra la unidad de la iglesia, en la que yo debo pensar siempre que todo es para agradarme y debe ser para agradarme a mí. Ese pecado todavía mora en nuestro corazón y nos invita constantemente a atraer división a las congregaciones, a separarnos de los demás que también son cuerpo de Cristo porque no piensan igual que yo, porque no actúan como yo digo o como yo lo sugiero. Nos invita a maltratar a los que son la novia del Cordero con murmuraciones, con egoísmo, con cizaña, con altivez, con arrogancia. ¿De dónde brota todo eso, mi hermano, sino del corazón que todavía está influenciado por el pecado? Debemos tener mucho cuidado, porque todo esto va a hervir en tu mente, mi hermano. Todo esto va a hervir en tu corazón y es necesario que mortifiques esos pecados en la conciencia de que al final no estás trayendo daño, no estás trayendo daño a una persona, sino que estás atentando contra el cuerpo de Cristo, que es la base de la unidad de la iglesia. Y la Biblia ve y trata con severidad a aquellos que no retienen su corazón, sino que dan rienda suelta al pecado y procuran dividir. Tito capítulo 3, versículo 10 y 11, dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. No piense de ninguna manera que la Biblia y que el Señor invita a ser tolerante con este tipo de pecados. Tengamos cuidado, mi hermano, de no estar refrenando nuestro corazón, de no estar refrenando nuestra lengua. Tengamos cuidado, pues más allá de hablar y crear inconformismo entre los hermanos, en realidad estamos procurando afectar a la iglesia del Señor. Por eso se trata con tal severidad este pecado. Si podemos pensar que las palabras de Pablo son hasta exageradas, escúchelas del mismo Cristo. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se ate al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Algunos han considerado que Cristo no se estaba refiriendo a los discípulos, sino a los fariseos. Pero esta sentencia final va dirigida precisamente a los discípulos. Mirad por vosotros mismos. Cuidado, mi hermano. Ten mucho cuidado con tu propio pecado. Y que tu pecado está floreciendo de tal manera
que pretenda traer división a la unidad de la iglesia. Así que el primer enemigo del que debemos estar atentos es nuestro propio pecado. El segundo enemigo de la unidad de la iglesia es el pecado del hermano. El pecado del hermano. Ahora, en este particular, déjeme decir algo que creo que es necesario. Cuando digo del pecado del hermano, no te estoy invitando a que tú hagas cacería de bruja, a que estés revisando a tu hermano todo el tiempo para ver cómo su pecado está afectando la unidad de la iglesia. Porque cuando hablamos de los pecados que afectan la unidad de la iglesia, la Biblia nos está invitando a hacer algo, a tratarlos. Pero cuando se trata del pecado particular del hermano, que es común, no solamente en el hermano, sino en ti también, la Biblia dice que tú debes perdonarlo. Lucas capítulo 17, versículo 4. Y este está justo después de la advertencia de Cristo: tengan cuidado de ustedes mismos. Luego dirá Cristo: y si 7 veces al día pecare contra ti, tu hermano, 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdóname, perdónale, dice Cristo. Entonces no se trata de que cualquier pecado es el que afecte con la unidad de la iglesia, porque en realidad tendríamos que afirmar que todos nosotros estamos afectando la unidad de la iglesia porque todos pecamos. Específicamente, cuando hablamos de la unidad, ella se verá fragmentada por los pecados impenitentes. El texto que acabamos de leer reconoce que el hermano, aunque ha pecado 7 veces se arrepiente. Y Cristo, en función de la unidad, dice: perdónale todas las veces que te debe perdonar. Y nosotros sabemos muy bien que Pedro dijo: ¿pero 7 veces? Y el Señor dijo: 70 veces 7. De manera que no se trata solamente del pecado, se trata de los pecados impenitentes. Primero los Corintios capítulo 5, versículo 11 al 13, dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, escuche, que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Las palabras de Pablo para una iglesia como la de los Corintios. Y sabemos muy bien por el contexto de la carta que ellos estaban tolerando a un hombre que se estaba acostando con su madrastra. Y ellos estaban haciendo alarde de como hombres, como personas piadosas, estaban tolerando al hermano. Y Pablo escribe esta carta diciéndole a ellos que deben exhortar a aquel, y que si no atendió la exhortación, ¿qué hace él en medio de ellos? ¿Por qué lo toleran? Trae división a la iglesia, los pecados impenitentes. Por lo tanto, mi hermano, hasta ahora hemos hablado de 2 enemigos de la unidad de la iglesia. El primero es el pecado que todavía está dentro de nosotros y que debemos tener mucho cuidado de estar mortificando nuestro pecado para no atentar contra la unidad de la iglesia. El segundo enemigo son los pecados impenitentes, que vemos claramente en algunos hermanos que después de llamar al arrepentimiento no obedecen. El Señor Jesucristo claramente enseñó esto en Mateo 18 acerca del llamado al hermano a arrepentirse, y de lo contrario, sin no hacerlo, decirlo a la iglesia para tenerle por gentil y publicano. Pero el tercer enemigo de la unidad de la iglesia es la desviación doctrinal. La desviación doctrinal. Romanos capítulo 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo
en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y os apartéis de ellos. Entonces, notemos por este pasaje y lo que hemos leído anteriormente, que la Biblia no nos está diciendo que nosotros debemos estar unidos a los demás en todos los casos. Claramente está haciendo y señalando que hay algunos casos en los cuales se debe en honor, en virtud de la unidad de la iglesia, alejar o alejarnos de algunos. En este caso particular, el apóstol Pablo está señalando de algunos que son falsos maestros y están desviando la doctrina. La desviación doctrinal no debe ser tolerada, así como los pecados impenitentes. Esta debe ser desarraigada de la iglesia. No se puede permitir dentro de la iglesia que la doctrina sea adulterada. Ahora, si los que están adulterando la doctrina son aquellos que ostentan títulos desde el púlpito, mi consejo es que tienes que salir corriendo de ese lugar. Si no se puede lanzar fuera a aquellos que pretenden manchar la doctrina de Cristo, todavía puedes irte tú de ese lugar, porque la Biblia dice que te debes apartar de ellos. No habrá unidad de la iglesia con falsedad doctrinal. Porque lo que mantiene la unidad de la iglesia es la santa y bendita palabra de Dios, y está expuesta sin ninguna adulteración. La verdad de la unidad de la iglesia no va a ser fortalecida con la falsedad del mundo y del diablo. La unidad de la iglesia solo florece si es regada con la exposición de la verdad bíblica. Recordemos la exhortación de Cristo, y de hecho pudiéramos leer todas las exhortaciones de Cristo en el libro de Apocalipsis a las iglesias de Asia, y todas ellas están encaminadas a eso, a no tolerar la falsa doctrina, a no tolerar la falsedad, a no tolerar la pretensión de algunos que quieran desviar a la iglesia. Por citar solo alguna, como ejemplo, la iglesia de Pérgamo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, 15 y 16. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Siga leyendo luego las cartas de Cristo a las iglesias y se dará cuenta que Cristo llama a la iglesia que no sea tolerante con la desviación doctrinal. Y dice que donde quiera que se permita que la falsedad doctrinal se apodere, sea entronizada, él sacaría a su iglesia de allí. De manera que si hablamos de los enemigos de la unidad de la iglesia, nuevamente debemos señalar el pecado que todavía hay en nosotros, el pecado impenitente del hermano y la desviación doctrinal, y no debemos ser tolerantes con ninguno de ellos. Por amor a la iglesia, por amor a Cristo. Déjeme terminar con unas aplicaciones prácticas entonces. Si la unidad de la iglesia debe ser vista como el resultado de la obra de Cristo y firme, pues es Él quien la edifica, entonces esta unidad debe ser atesorada. Esa es la primera aplicación. Si la unidad de la iglesia es el resultado de la obra de Cristo, yo debo atesorar la unidad de la iglesia. Debo verla como un don precioso que Cristo nos ha concedido a nosotros. Cada vez que yo me acerco a un hermano y veo su rostro, debo ver la obra de Cristo en él. Yo debo atesorar a mi iglesia. ¿Por qué?
porque Cristo dio la vida por ella. Y no puedo amar a Cristo y despreciar a su esposa. Número 2, si la unidad de la iglesia se manifiesta también temporalmente, esta debe ser cultivada. Sería la segunda aplicación práctica. Yo debo cultivar la unidad de la iglesia. No debo esperar la unidad de la iglesia. Debo cultivar la unidad de la iglesia. Debo procurar la unidad de la iglesia. Debemos aceptar, mi hermano, que tú y yo nos esmeramos en los distintos grupos que hacemos parte de nuestra vida. Nos esperamos porque en el trabajo hay un buen ambiente laboral, nos esmeramos si estamos en alguna asociación en hacer parte de ella con tranquilidad. ¿Por qué no así en la iglesia? ¿No debería ser más nuestro fervor, deseo, anhelo, pasión, empeño? En este sentido, la unidad de la iglesia siempre parte de ti, no de lo que hace el otro, sino de lo que tú haces. Pero todos nosotros queremos que la unidad de la iglesia parta de lo que los demás hacen conmigo. No hay unidad porque a mí no me tratan bien. No hay unidad porque a mí no me llaman. No hay unidad porque a mí no me buscan. No hay unidad porque a mí. La unidad de la iglesia debe partir de tu responsabilidad. Y cuando no veas la responsabilidad de tu hermano, regresa a la base teológica. Cristo dio la vida por él. Cristo dio la vida por tu hermano. Nos debemos entonces esmerarnos por esta unidad, porque será la única que pase a la eternidad. Todo tipo de agremiación quedará atrás, aún tu filiación. Tu esposo no será tu esposo en la eternidad. Tus hijos no serán tus hijos en la eternidad, pero tu hermano seguirá siendo tu hermano siempre, eternamente. Así que debes atesorar, debes cultivar esta unidad. Y una tercera aplicación práctica es que si la unidad de la iglesia enfrenta enemigos, si la unidad de la iglesia enfrenta enemigos, esta debe ser defendida. La unidad de la iglesia debe ser defendida. Mi hermano, yo te llamo a que ames la unidad de la iglesia y que no seas permisivo con los pecados que atentan contra ella. Que no esperes de ninguna manera a que esos pecados crezcan y se desborden de tal manera que ya sea difícil tratarlo. Trata con ellos desde el Génesis, desde su propia raíz. Mortifica tu propio interés y pecado. Mortifica tu corazón. Aquella pretensión que se abre paso en tu alma de crear división en la iglesia, mortifícalo y pídele perdón al Señor. Aquella intención de lastimar a la novia del Cordero, mortifícalo. Pero cuando veas también que el pecado de tu hermano intenta hacer eso, llámalo al arrepentimiento. Llámalo al arrepentimiento. Expónlo. Señala. Porque al final lo que estamos defendiendo es a la iglesia y su santidad. Eso es lo que estamos defendiendo con todo el amor particular que Cristo nos invita a hacerlo. Llamémonos los unos a los otros al arrepentimiento constantemente, porque la iglesia enfrenta enemigos. El texto en que iniciamos, quiero terminar leyéndolo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.